Hola Teresa, molt benvinguda a Terrícolas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estás de paso por Barcelona y para mí era interesante y también importante hablar contigo, sobre todo porque tienes una práctica artística muy particular, muy peculiar. Es una práctica que está centrada en Ciudad Juárez, una de las urbes fronterizas con Estados Unidos más importantes de México, y que a nivel mundial es conocida por los niveles de violencia, es conocida por sus asesinatos, feminicidios, y tu práctica lo que ha intentado siempre es poner el debate sobre la mesa, ir un poquito más allá y hacer que entendamos que esas prácticas tienen unas consecuencias sociales. ¿Por qué era importante para ti hacer esto? Bueno, hola, y gracias por invitarme. Bueno, yo no nací en Ciudad Juárez, ¿no? Yo soy del norte también, del norte de México, pero fui a Ciudad Juárez precisamente para investigar, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo? O sea, tratar de explicármelo a mí, ¿no? Como artista, ¿no? ¿Cuál es el papel del artista actualmente, ¿no? ¿Cuál es el papel del artista en una situación de violencia, ¿no? Y llego a la ciudad y pues me topo con una ciudad vital, ¿no? Con mucha energía, con gente extraordinaria, con mujeres buscando a las hijas de otras mujeres, con una lucha, ¿no? De dónde están los cuerpos de nuestras hijas, con una ciudad solidaria. Y entonces cuando me preguntaban, ¿no? ¿Y quién origina todo? Si es una ciudad tan vital, ¿quién origina? O sea, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Tratando pues de ver por qué están asesinando a las mujeres, ¿no? Y después de, no sé, llevo estando y yendo, ¿no? Más de 10 años. ¿En qué año llegaste a Ciudad Juárez? A finales del 2006, 2007. Y llegué con una cámara de fotos, una cámara de video y mi computadora, ¿no? La mochila. Y me sigo preguntando, o sea, ¿por qué? O sea, ¿no has encontrado respuestas después? es que hay todas las respuestas posibles, ¿no? Sobre todo la más importante es un odio profundo a la mujer. Y a partir de ahí, pues todo puede suceder, ¿no? Pero los feminicidios son una parte de las prácticas violentas que existen en esta ciudad. La otra parte, evidentemente, no va hacia la mujer, sino que va hacia el hombre. Sí. Esta ola de violencia fuera de México, de Ciudad Juárez, cuesta entender. Esa es la pobreza, ¿no? Básicamente, ¿no? El extremo, ¿no? Salarios miserables, la condición misma de la ciudad, que es el desierto, y ante todo la frontera, ¿no? La frontera. ¿Con quién está el río Bravo? ¿Con qué parte está? Que es Texas, ¿no? No es que sea Estados Unidos, es Texas. ¿Cuál es la diferencia? Pues las pistolas, ¿no? O sea, los tejanos, no digo que la mayoría, pero sí es el hecho que las armas se puedan comprar, que se solucione todo con las armas, ¿no? Con armas. Una bala vale 20 centavos de dólar, ¿no? Y sin embargo el daño que hace una bala, ¿no? Una vez que llegas con tu mochila, empiezas a intentar plasmar el qué, porque entiendo que cuesta, ¿no? ¿Qué es lo que quieres plasmar? Lo primero que fue la noche. O sea, cómo sucedía, qué sucedía en la noche en esa ciudad, ¿no? Y empecé a fotografiarla y a moverme, ¿no? En la noche. ¿Qué sucedía? Pues la vida nocturna, la soledad, los perros, el cansancio, ¿no? La gente trabajando en las maquilas, en las fábricas, los autobuses sin parar toda la noche transportando mujeres para que trabajen en las fábricas nocturnas. ¿Y cómo acabas en la morgue? Bueno, eso lo traía desde antes, ¿no? O sea, yo ya había estudiado, ya había trabajado en distintas morgues de la Ciudad de México y de Guadalajara. Y cuando llego a Juárez, no es que iba a la morgue, al contrario, iba a las calles. O sea, el cuerpo ya no está, no lo busqué en las morgues, ¿no? El cadáver, sino estaba ya en las calles.
las calles de la ciudad en la noche. ¿Cuál es la diferencia entre el cuerpo que está en una morgue y el cuerpo que está en la calle? Que en la calle está más público, ¿no? O sea, en una morgue el cuerpo llega y está desnudo en una plancha. Hay ese respeto del médico para investigar las causas del fallecimiento. Pero en la calle las chicas están con los pantalones abajo, el calzón roto, golpeadas, sucias en el lodo, en posición violentada, ¿no? Y en cambio en la morgue están en silencio, en una plancha, limpias. Entonces es más como que el cuerpo está más abandonado en la calle, ¿no? ¿Cuál es la relación de la ciudad con la muerte, con el cuerpo en la calle? La ciudad puede vivir con una de cotidianidad. dolor, ¿no? Es la ciudad, bueno, la ciudad son edificios. Hablamos de la gente, ¿no? O sea, de la gente que vive en la ciudad, evidentemente. Con dolor, por supuesto. Cada muerto que aparece en Juárez es como un latigazo más, ¿no? que recibimos, ¿no? Duele, ¿no? O sea, duele cada vez que leemos en el periódico que otra chica más desaparece, pues estás como pues metida en ese dolor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que actualmente se va normalizando, ¿no? En el 2010 fue uno de los años más violentos que ha tenido la ciudad, ¿no? Y México en general, ¿no? Ahora 2018 resulta que vuelve otra vez el número de masacres, pero a la diferencia que en el 2010 se paraba la ciudad, había un éxodo incluso, ¿no? De la gente regresando, huyendo de la violencia. Ahora no, la ciudad funciona y es alarmante, ¿no? Que masacres, este año ha habido masacres, incluso este sexenio el número de asesinatos fue mayor que el que hubo en la revolución, de los asesinatos que hubo, de los muertos de la revolución de 1910, este sexenio ha sido mayor el número de muertes, ¿no? ¿Cuál es la relación que tú que viajas como artista y además que tu práctica artística, como comentaba al principio, está muy relacionada con la ciudad y muy relacionada también con la muerte orgánica del cuerpo en la ciudad? ¿Cuál es la relación que tiene el extranjero o los lugares por donde tú has ido a viajar con la ciudad? ¿Cómo la mira? Es que es difícil, ¿no? Yo lo que hago con mi trabajo es, pues, es como un termómetro, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, las morgues son termómetro, ¿no? Es un termómetro social. O sea, cómo llega el cadáver a la morgue es lo que está sucediendo afuera, ¿no? El número de cadáveres que llegan a una morgue es lo que refleja lo que está pasando en las calles de la ciudad. Teniendo en cuenta que ese cadáver no siempre llega a la morgue, porque hay muchos cuerpos desaparecidos, claro, ¿no? Sí, en fosas o en el mismo desierto, ¿no? Entonces, me comentabas... Mi trabajo es, que me decías, como que, ¿qué es lo que es? Más que de la muerte, hablo de los vivos, ¿no? Hablo con la pérdida, o sea, la pérdida, el dolor que causa en una familia la muerte, el asesinato. Cómo destroza una familia el asesinato, cómo destroza a una comunidad el asesinato, cómo destroza a una ciudad el asesinato, a un país, ¿no? Entonces, en México, pues es un país que estamos destrozados. Pero existe una cotidianidad que sigue funcionando, existe una vitalidad como si eso no ocurriera. O... No, o sea, si hay una vitalidad, pero si hay esa conciencia, hay una conciencia absoluta, ¿no? Y un deseo de transformar, porque es un puñado de mexicanos que está cometiendo los crímenes. Es un puñado que te decía, ¿no? O sea, que están haciendo los crímenes en Ciudad Juárez. No es una mayoría, es un puñado de mexicanos. ¿Y hay una capacidad para parar esto? ¿No existe posibilidad de parar? No lo sé. No se ha parado. No lo sé, no se ha parado. Ahorita hay un cambio de gobierno, hay un espíritu de transformación, hay un deseo de
de que suceda, ¿no? Pero ¿cómo controlar a ese grupo que lo está haciendo? Hay tu práctica, tu obra, tiene una necesidad de traspasar lo que pasa, esa realidad, ¿no?, de la calle hacia ese lugar, ¿no?, que es el museo, que es un lugar que quizás a veces parece sagrado. ¿Cuáles son las dificultades de trasladar ese caos, ese dolor, ese sufrimiento y la violencia a este lugar que es más bien cerrado, sagrado y también silencioso? ¿Cómo se puede trasladar y sentir ese desgarre? Pues ahí está el trabajo del artista, ¿no? O sea, cómo poetizar el dolor, ¿no? Cómo poetizar la desgracia, ¿no? O sea, ese es el trabajo filtrarlo, ¿no? O sea, cuando trabajaba en la morgue que veía el cuerpo y afuera estaba la familia esperando el cuerpo, hay una pared, esa pared que separaba el cuerpo abierto, destrozado, a la familia, y nosotros estamos en esa línea. Entonces, para mí esa pared es el arte, ¿no? O sea, cómo poder filtrar para que la familia pueda recibir el cuerpo, cómo filtrar para que tú como público puedas verlo y no te asquees, ¿no? Que digas, que te tapes los ojos. Entonces, es el trabajo que hacemos los artistas, ¿no? Tratar de filtrar el horror para que tú lo puedas leer. Y en esa lectura, si filtras, ¿puedes anestesiar al que lo mira? Es decir, ¿cómo puede una persona que ve esa obra llegar hasta ese horror? O sea, por supuesto. Es complejo, ¿no? O sea, lo que tendremos es el trabajo al revés, cero anestesia, ¿no? Tiene que llegar directo, o sea, porque si anestesias ya no sientes. Y al contrario, el trabajo tiene que hacerte sentir. Tú no estás en Juárez, pero sin embargo, yo intentaré que con mi trabajo te emocione, que te emocione el saber lo que está pasando, ¿no? Que sientas una emoción, que tengas rabia cuando lo veas, ¿no? Hay una de las obras que yo creo que es una de las obras más conocidas tuyas, que es una lengua. Esta lengua... No sé si es más conocida, pero es una, porque es una pieza... Es una pieza sí, muy, muy conocida por todo lo que representa. Explícanos un poco qué es esta lengua, de quién es y qué es lo que quisiste representar con la pieza. De un joven asesinado, ¿no? Y que quise hablar a partir de un piercing. O sea, yo no tengo piercing. O sea, porque no soy de esa generación. Entonces, el piercing representaba una generación. Era una lengua que nunca más iba a volver a hablar. Y sin embargo, la familia necesitaban que se hablara, que se representara a los jóvenes que ahorita en México es la carne de cañón, ¿no? Para un lado y para otro, ¿no? El mayor número de asesinatos son hacia los jóvenes. Y la lengua era de este joven asesinado y que la madre te la cedió, la lengua. ¿Cuál fue me interesa saber cómo la miran la lengua, ¿no? ¿Qué decían de esta lengua? ¿Conseguías tener esta sensación de que era algo violento? ¿Llegaba a esa emocionalidad? Es una pieza del 2000, o sea, el trabajo se hizo en el 2000. Pues sí, fue vista, ha sido vista y sigue siendo vista, ¿no? ¿Todavía existe? Existe, sí. ¿Cómo la mantienes? Sí, está en formol y está custodiada en un museo, ¿no? ¿En qué museo está? En un museo de México. Está en un museo, está custodiada, ¿no? No se puede decir en qué museo, entiendo, vale. Escucha, tú ahora estás aquí en Barcelona, estás en el marco de una exposición que es en el espacio público, otro lugar, ¿no?, donde también acostumbras a exponer, que no tiene nada que ver con el museo, pero sí que tiene ciertas peculiaridades. Está tu obra en Arc de Triomphe, y es una obra que no tiene que ver con la violencia de Ciudad Juárez, pero sí que tiene que ver con otras violencias. Explícanos un poco cómo es esta obra. Bueno, es una invitación que me hicieron para participar, ¿no?, en Umbral, en el metro, en los pasillos del metro. Esta pieza la hice en la frontera de Venezuela con Colombia, en Cúcuta. Frente al puente Simón Bolívar, el puente internacional. Tiene mucha similitud con Ciudad Juárez, ¿no? Que también es una ciudad que está unida por un puente. Son dos ciudades hermanas que el puente se convierte en ese brazo, ¿no?, de unión. Y es de los venezolanos que cruzan a trabajar
en búsqueda pues de economía, de paz y de ideas también, ¿no? Porque mucha gente se cruza porque sienten que en Venezuela no pueden ser ya. Y yo los invité, les dije que quería trabajar con su sudor, porque es gente que está trabajando en el puente. Y la idea del migrante que es el que se pasa y que está de vago, pues es una ficción, ¿no? O sea, gente que estaba trabajando ahí en el puente, y yo les pedí que si les hacía una foto con su camiseta húmeda del trabajo, quitándose la camiseta, mostrando el torso y entregándome la camiseta. Entonces ellos me dieron su camiseta, o sea, se llama La Entrega, la serie, ¿no? Y después con esa camiseta húmeda la metí en bolsas y con ella en el museo embarré los cristales con su sudor para ver a través del sudor de los venezolanos, ¿no? Veíamos la realidad, o sea, el exterior a través. Y son las fotos del proceso, de la fase de la entrega. Entonces es curioso porque son a tamaño natural. Las fotografías están las tres fases, ¿no? La persona con su camiseta, cuando se la quita y cuando me la entrega. Y lo curioso es que han sido vandalizadas las imágenes, ¿no? En el espacio público. En el espacio público. Cuando llevas la obra al espacio público, pues eso es, ¿no? Pero puede ser tocado. Entonces empieza a tener una vida que ya no me pertenece a mí. O sea, lo que yo quise contar está alterado por alguien que pasó y la alteró. Les puso, soy maricón, soy gay, soy narco, o sea, grafiteado. Entonces a mí ya no me pertenecen esas imágenes. Están a la gente, ¿no? Tanto para una cosa o para otra. ¿A quién pertenece? Porque es una similitud similar, ¿no? al del cuerpo, ¿no? El cuerpo que está en la morgue y al cuerpo que sale está en el espacio público. ¿A quién pertenece entonces la imagen? ¿A todo el mundo? Pues a quien la alteró también, ¿no? Los venezolanos sabían que iban a participar en una obra de arte. Yo les decía. Entonces las fotografías las hice en el puente y me gustaba que fuera en un espacio público también, que no fue en un plató de fotografía, sino fue en el mismo puente. El público eran ellos mismos viéndose. Cuando se estaban quitando la camiseta, ellos mismos había cola incluso para las fotografías. Entonces el hecho es de que ellos sabían que a través de esa imagen iban a ser transportadas, que me las iba a traer a otro país, que me las iba a llevar a México o me las iba a traer a Europa, y ellos iban a representar a sus compatriotas, ¿no? O sea, esta fotografía, yo me dejo fotografiar, yo participo porque soy un migrante que quiero que se sepa lo que está sucediendo en mi país. Y ahora que ellos vean que les están poniendo globos con palabras, se transforma. O sea, esa generosidad de él de dejarse fotografiar, cómo se transforma a que le pongan soy narco, ¿no? Cuando los chicos son unos obreros que están pasando, eran médicos, son médicos, son mecánicos, y que pasan y que están sucios porque duermen en la calle, porque están siendo picados por animales, porque están haciendo los trabajos que para poder sobrevivir. Y sin embargo, con esa generosidad que se dejan retratar, aquí en Barcelona los están dándole globos, ¿no? Poniendo... ¿A ti te molesta esto? No, simplemente sucedió, ¿no? O sea, me sorprende. Cuando vuelva a Cúcuta y me los encuentre, les voy a decir, mira lo que te hicieron en Barcelona. Sucede, ¿no? O sea... Sucede. Estás expuesto, ¿no? Una vez que estás en la esfera pública, estás expuesto. ¿No? ¿Por qué la frontera es importante también? Porque siempre tus trabajos, Ciudad Juárez, en este caso Cúcuta, la frontera, ¿por qué es un lugar importante? Porque suceden cosas, ¿no? O sea, es un lugar de encuentro, ¿no? En las fronteras sucede todo. Orson Welles, incluso en una película que se llama Sed del Mal, Orson Welles decía, la frontera tiene lo peor de los dos lados, ¿no? Así lo clasificaba Orson Welles, ¿no? A mí no, a mí me parece que es ese punto de encuentro, ese punto de que cruzas y estás en el otro lado, ¿no? O sea, te puedes mover entre los pensamientos. He trabajado en Estados Unidos, ¿no? He trabajado del otro lado, o sea, he visto desde el paso
desde Paso, Texas, he visto cómo se ve Ciudad Juárez también, ¿no? ¿Cómo se ve Ciudad Juárez desde el otro lado? Pues se ve con lucecitas, se ve mucha pobreza, ¿no? Sobre todo. Es una ciudad bastante, con toda la riqueza que tiene, es una ciudad pobre. Hay digamos que hay una transformación de trabajar en este caso con cuerpos, con la morgue, con muertos, a trabajar con personas vivas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, con los vivos duele más, ¿no? O sea, con los vivos duele mucho el trabajo, ¿no? Más que el hecho de ver a alguien que se ha ido. Sí. O sea, el que se fue, el que se queda, ¿no? O sea, las madres buscando a sus hijas, o sea, duele muchísimo verlas, ¿no? Y no es el dolor compasivo, ¿no? O sea, te da mucha rabia, ¿no? Y te enojas y entonces agarras la cámara con más coraje, ¿no? O sea, busca la cámara, cada disparo tiene que ser más. ¿Se convierte en un arma la cámara? No, arma, no, porque no me gustan las armas. No me gustan las armas. Si todo lo solucionáramos a golpes, pero no. El diálogo se olvida, ¿no? La pistola. Hay Pesquisas, que es otro de tus proyectos, también tiene algo similar con lo que ha pasado, con el vandalismo que ha pasado aquí en la estación de metro. Pero por otro lado es diferente, ¿no? Porque están pintando a gente que está muerta, ¿no? Porque Pesquisas eran fotos de mujeres de Ciudad Juárez desaparecidas, o desaparecidas. Sí, cuando desaparece una persona, una mujer en Juárez, los familiares sacan la foto, incluso la mejor foto de la hija, ¿no? Con fotocopia y la van pegando en la pared. Han pasado tantos años de esas búsquedas que las pesquisas envejecen en las paredes. El tiempo las va convirtiendo en sepia, el sudor de las personas que se recargan, en ellas las va borrando. O sea, cómo se desaparece la desaparecida, ¿no? Y además han sido también vandalizadas. También les ponen bigotes, ponen globos diciendo soy puta, búscame del teléfono. O sea, cómo se vandaliza también, ¿no? O sea, el hecho que esa imagen que de por sí ya el mismo tiempo la transformó, también los humanos, cómo la transformamos, ¿no? Las niñas van creciendo viendo esas imágenes, porque pasan años con esas imágenes en las paredes, ¿no? Entonces la imagen de la ciudad se transforma, se vuelve ya como un paisaje urbano, ¿no? Ver las paredes. Las niñas van creciendo sabiendo que son basura, ¿no? Que ellas también, la posibilidad que a ellas también las encuentren tiradas en un basurero, ¿no? Entonces de niña pues vas viendo y viéndolas en las paredes, ¿no? Que posiblemente ellas también pueden ser, ¿no? ¿Tienen miedo ellas? Claro, claro. Las chavitas, las jovencitas en Juárez, andan siempre en pantalones, ¿no? Les da miedo andar con faldas, entonces usan el pantalón. Están tapadas, están ocultándose, sí, ¿no? porque les da... Cuando vienen, por ejemplo, a España, que algunas amigas que vienen, ¿no? Pues ven con la libertad que pueden usar faldas y que pueden verse las piernas, ¿no? Ese sentimiento de poder caminar en la noche, poder caminar. ¿Dónde estás ahora mismo respecto a tu obra? ¿Qué terrenos quieres explorar o qué terrenos ya no quieres explorar? Pues creo que sí, que he trabajado todos estos años en lo mismo, ¿no? En el dolor y la pérdida. Entonces es como que puedo cambiar la forma, pero todo ha sido lo mismo, ¿no? Más que ampliar, es como hacia adentro, ¿no? O sea, le rasco hacia adentro. En vez de rascarme todo el brazo, prefiero hondar sobre lo mismo. Y creo que seguiré trabajando. ¿Esto no te provoca como una tristeza vital? Trabajar en torno al dolor y la pérdida constantemente. ¿La felicidad dónde se queda? Bueno, pues con mis amigas y mis amigos, ¿no? Y con los vivos, o sea, yo me quedo con los vivos y con ellos, ¿no? Ahí está la felicidad, si es que existe, ¿no? La felicidad. No existe. Si es que existe, digo, pues, no sé, es algo como una abstracción, ¿no? O sea, me quedo con las madres o con las amigas o con las hermanas,
gente que te permita, bueno, dialogar interaccionar, ¿no? Sí. ¿Hasta cuándo te quedas aquí en la ciudad? ¿Podremos ver acciones respecto a la obra que estoy en el Arc de Triomphe o te vas ya? No, me voy mañana. Y pues nada, de hablar y escuchar a los migrantes, ¿no? De sentarte en la playa, aquí está lleno, ¿no? Y saber de que si se vienen de los países, si vienen de África, no vienen a hacer turismo, vienen porque vienen huyendo, vienen en búsqueda de algo que no pueden tener allá, ¿no? Y entonces eso es lo que me quedo, ¿no? Con esa... Con el diálogo en todos los sentidos, sí, ¿no? Sí, porque sabes que ahora estamos viviendo un momento muy complicado, muy complejo. Y de apertura, ¿no? Y de apertura, ¿no? Yo soy mestiza, ¿no? O sea, del mestizaje. Yo soy hija de español y madre mexicana, entonces ese mestizaje hace que seamos mejores, ¿no? Y a mí me encanta haber conocido mis dos lados, ¿no? El lado español y el lado mexicano. Porque los españoles migraron también, ¿no? O sea, llegaron a México de migrantes y fueron recibidos y amados. O sea, mi madre amó a mi padre, ¿no? O sea, y mi padre fue un migrante también. Sí, que hay convivencia, cotidianidad y hijos. Creación juntos. Nacen hijos. Sí. Hijos del mestizaje. Sí. Teresa, muchísimas gracias por acompañarnos y por explicarnos tu obra, la evolución hacia qué es lo que... Involución. Involución o evolución, pero invito en cualquier caso a todo el mundo a visitar a tu obra en Arc de Triomphe, que estará hasta el día 6 de febrero en el marco de la exposición Umbral. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.